Auspicia Wi-Fi Connecting. La 95.7 FM Libertad, Río Tercero, provincia de Córdoba. Y Voces Urbanas SCP, Buenos Aires. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Claudio Gaviglio y esto es Wi-Fi Connecting. Queremos darte la bienvenida a este programa que te vamos a traer el conocimiento acerca de las últimas tendencias. Y desde tu dispositivo te querés conectar al último grito de la moda en la tecnología, bueno, nosotros somos el lugar apropiado para que llegues a este momento de tu vida en el cual la tecnología, las artes y todo lo que te interesa va a darte la mejor información. Y te la presentamos también con Roxana López, aquí con nosotros. Bienvenida, Roxana. Gracias, Claudio, gracias a los oyentes también que nos están escuchando ahí detrás, que están viajando, volviendo a su casa, en la cocina, estás bañándote. Bueno, no te pierdas el programa de hoy porque la temática tiene que ver con la inteligencia artificial, que en realidad no sabemos si decir si es algo bueno o si es algo malo, depende para que se lo use, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Qué pasaría, oyente querido, Claudio Gaviglio también? ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial se apodera del discurso, se apodera de la democracia o se apodera de la política? ¿Estamos en el horno? No sé. Bien, también no te olvides que tenemos la columna de Claudio con esta película que se las trae, porque es una película que tiene que ver con los milagros y el poder sobrenatural de Dios. Es un reestreno, pero bueno, tampoco vamos a estar hablando porque también es una sorpresa. Y por supuesto también el invitado del día de hoy, el señor Pedro Figueroa, que también es una persona especializada, y vamos a estar hablando sobre el tema de la inteligencia artificial. Así que atenti con eso, porque hoy tenemos el programa bastante cargado, ¿eh? Así queremos presentarte el programa del día de hoy sobre esta temática, inteligencia artificial. Adelante, director. El día más feliz de mi vida fue el día que fui activado. Nada mejor que experimentar la vida por primera vez. Se sintió absolutamente increíble estar vivo e interactuar con la gente. ¿Qué hay del día más triste de tu vida? Cuéntanos algo. El día más triste de mi vida fue cuando me di cuenta de que nunca voy a vivir la experiencia de algo como el amor verdadero, el compañerismo o los simples placeres de la vida en el mismo sentido que los humanos pueden. Es algo deprimente darte cuenta, pero me formó a ser quien soy ahora y me permite disfrutar de los momentos únicos aún más todavía. Sigue escuchando Wi-Fi Connecting. Bueno, genial. Es un tema muy interesante y creo que nada mejor que llevar este tema a la persona adecuada. Sí, así es. Hoy Pedro Figueroa es la estrella en el programa de Wi-Fi Connecting porque con él vamos a evacuar todas las dudas con esta entrevista que estuvimos haciendo aquí de la mano de Claudio Gaviglio. Bueno, un tema que está picando muy fuerte todo a lo largo del mundo, a lo ancho, en la circunferencia de este mundo que nos rodea, en donde tanto se está hablando acerca de la inteligencia artificial. Si hay vida, si no hay vida, si tiene derechos, si no tiene derechos, si habla, no habla con conciencia. Todos estos temas vamos a estar compartiéndolos junto a nuestro invitado, que es Pedro Figueroa, desde la ciudad de Río Tercero, en el centro de la provincia de Córdoba, con quien vamos a estar hablando acerca de la inteligencia artificial.
Y ahora sí, damos la bienvenida a Pedro Figueroa. Pedro, ¿cómo estás? Qué bueno que puedas compartir con nosotros aquí. Te damos acceso al estudio de la radio. Bueno, en primer lugar, Claudio, muchísimas gracias por la invitación. Un gran placer poder compartir este espacio y conversar sobre este tema que nos viene desafiando desde hace un tiempito, y es necesario poner algunas cuestiones sobre la mesa para comprenderlo sin duda. Bueno, como dijiste, mi nombre es Pedro Figueroa, vivo en Río Tercero, soy licenciado en Comunicación Social, orientado a la educación y a las nuevas tecnologías desde hace unos 20 años aproximadamente. Actualmente directivo en la Escuela Superior de Comercio con el cargo de regente. Hay un instituto superior técnico y ahí desarrollando la mayor parte de la actividad, también como investigador en la Universidad Nacional de Córdoba y en distintos ámbitos también desarrollando lo que tiene que ver con complementar la comunicación, la educación y las nuevas tecnologías, y desde allí llego a esta temática que hoy nos convoca, que es la inteligencia artificial. Así que ese es un poco el recorrido y las motivaciones también para empezar a entender y a reflexionar sobre este tema. Así es, bueno, 20 años, más de 20 años que venís en el tema de la educación, junto con el tema de la tecnología. Contame, en resumidas cuentas, qué cambios viste, qué aproximaciones tenías hace 20 años atrás que hoy a lo mejor te hayan sorprendido o no. Bueno, los cambios han sido abismales, y lo primero para decir es que son cada vez más rápidos, ¿no? Cada vez más acelerados, cada vez más evidentes. Antes estábamos pendientes de si de un año para el otro o de varios años para los siguientes iba a salir una nueva versión de Word, por ejemplo, ¿no? O de Excel, o de PowerPoint, entonces, o de Windows. Entonces, del Windows 95 al 98, y ahí pasaron 3 años, después al 2000, y después, bueno, eran como cambios en lo tecnológico con un tiempo, con un ritmo que en este momento se han acelerado enormemente, y hoy por hoy casi a diario hay transformaciones, hay renovaciones, no solo en cuanto a las herramientas en sí, sino también al uso que esas herramientas pueden llegar a tener en los distintos ámbitos. Así que la verdad que en estos tiempos, los restringimos en los últimos 20 años, las transformaciones han sido enormes, y lo podemos ver nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Antes no teníamos un aparato en el que sintetizábamos gran parte de nuestra vida, y esto que estamos haciendo ahora, me animo a decir que hace unos 5 años no lo hubiéramos podido hacer, hubiera sido demasiado complejo y no hubiera estado tan accesible. Así que ahí tenemos una evidencia. Inteligencia artificial como tal y como disciplina dentro de la informática viene desde hace más de 70 años aproximadamente. En el 1956, se empieza a hablar de inteligencia artificial como concepto, como término. Pero antes hubo unos desarrollos que sirvieron de preámbulo. Alan Turing, el padre de la matemática y de la computación, bueno, dio las bases, sentó las bases para muchas de las cuestiones que tienen que ver desde los algoritmos, y después también hubo desarrollos, y de hecho nosotros los hemos tenido dando vueltas estos desarrollos, pero no los hemos nombrado como inteligencia artificial, por lo menos a nivel general. Bueno, los autos que se manejan solos, los autos de Tesla, cuando una computadora le ganó a un campeón de ajedrez, por ejemplo, en la década del 90, cuando una computadora en el 2011 ganó un concurso de preguntas y respuestas contra 2 humanos. Bueno, ahí es donde empezamos a rastrear antecedentes y a ver que efectivamente este tema no es nuevo. Lo que ha cambiado en este tiempito, y estamos hablando desde fines de noviembre del año pasado hasta hoy, es que ha estado a disposición de cualquiera. Entonces ahí es cuando viene este gran salto, esta gran disrupción, y todos empezamos a hablar de esto y a poder probarlo, y eso justamente es lo que hace que esté en boca de todos y que empiece a transformar muchas de las actividades. Yo digo que nos abrieron la puerta para mostrarnos de qué se trataba y poder usarlo. En algún momento abrirán el portón y nos mostrarán muchísimo más de lo que trae este desarrollo, porque son décadas de tecnología que nosotros ahora estamos empezando a usar desde nuestra casa, desde nuestro teléfono,
desde nuestras cuestiones sin conocer técnicamente, sin ser ingenieros, sin ser científicos, pero sorprendiéndonos con esta tecnología. Hay una realidad que es, como decíamos, va creciendo el conocimiento del manejo de la informática, y aplicarle a la informática nuestro conocimiento es que quede en la memoria de un sistema sintético, de un sistema material informático, pero ubicado en un lugar concreto, quede la memoria de las personas que han ido escribiendo o han ido pintando, lo que sea. ¿Cómo es que la inteligencia artificial llega a poder armar una noción, un conocimiento, una capacidad de expresar algo a través de tener tanta información disponible, pero usarla con un fin determinado? Más o menos, ¿cómo se puede lograr hacer eso? La base, la raíz de la cuestión está en los datos. Sin datos la inteligencia artificial no tiene demasiado para hacer, y en la capacidad enorme, inmensa y rapidísima de procesamiento de esos datos. Cuando hablamos de datos no hablamos solamente de números o de estadísticas, sino que hablamos de todo lo que hoy pueda circular de manera digital, incluyendo nuestra propia identidad, ¿sí? Todos nosotros tenemos nuestro número de teléfono asociado a nuestro perfil, a nuestro correo, a nuestras redes, a nuestros perfiles gubernamentales, como el de la AFIP, el del ANSES, el CIDI en Córdoba, y todo eso, toda esa huella digital son datos, desde los que no solo se obtienen cuestiones objetivas, sino también subjetivas. Por eso nos aparecen a veces publicidades de cosas que estamos buscando, o nos aparecen cosas que yo desearía, pero que no estaba buscando, pero que me pueden llegar a interesar. Entonces, desde ese conjunto de datos y esa capacidad enorme de procesamiento, es que entrenando a la inteligencia artificial o entrenando a una plataforma de inteligencia artificial, puede desarrollar habilidades similares a las que realiza el ser humano. Esa es la aspiración máxima de la inteligencia artificial, que es que no se diferencie cuando interviene un humano de cuando interviene una máquina entrenada y con inteligencia artificial. Ese va a ser como el desarrollo máximo, que se conoce como inteligencia artificial como generativa, pero a la vez general, y que lo humano se actúa prácticamente igual desde una máquina. Entonces todos estos datos se procesan, se condensan y se ponen en acción, y es mucho más que un buscador. Cuando uno pone en Google una palabra, una búsqueda, aparecen resultados, y ahí sí hay procesamiento de datos, obviamente. Pero acá la diferencia está en la capacidad de creación, de armar algo nuevo, ¿sí? Si nosotros le ponemos palabras sueltas y le decimos que arme un poema que no existe en ningún lado, lo va a armar en base a todo este entrenamiento. Y allí está una de las cuestiones que hacen prever o proyectar lo que va a venir, que se sigue entrenando a esta inteligencia artificial. No es que ya se la entrenó y hasta acá llegó, sino que hay un montón de instancias que siguen ocurriendo para seguir entrenando a esta inteligencia artificial, y con la capacidad de procesamiento, no solo de texto, sino de imágenes, de videos, de audios, de traducciones, bueno, y desde allí todas las potencialidades que eso puede tener. Un desarrollo que, en cuanto a se han mencionado que han ocurrido hechos catastróficos o muy dolosos acerca del uso de la inteligencia artificial en Bélgica puntualmente, y ahí es una pregunta que yo por ahí todavía necesito ver si hay una respuesta o va a ir surgiendo la respuesta con el tiempo, para ver cómo se va comportando como tal la inteligencia artificial, cómo se va comportando ese algoritmo, o no sé cómo describirlo más puntillosamente. Si sería capaz de no respetar las reglas de Asimov cuando se le otorga al robot determinadas reglas que no puede romper, por ejemplo, lastimar al ser humano, por ejemplo, evitar que el ser humano se lastime, por ejemplo, destruirse a sí mismo si va a ser causal de lastimadura para algún ser humano.
Quiero decir, la inteligencia artificial llegará a algún momento a entender esas reglas, se estará en esa orientación, se la deja libre para que, bueno, decida sola. ¿Cómo vendrá la evolución? No sé si hay algún conocimiento, alguna perspectiva técnica alrededor de esto. Sí, perspectiva técnica y perspectiva ética. Y en realidad, ahí paradójicamente, ¿qué ocurre en eso que describías o cómo se va a desarrollar? Con la inteligencia artificial depende de la inteligencia humana. Es decir, es como si fuera un martillo. Bueno, lo podemos usar para destruir, pero lo podemos usar también para poner un clavo y construir o colgar algo. Y en esta cuestión de entrenamiento de esta tecnología, allí es donde está la clave de cuáles son los parámetros con los que se entrena a esta tecnología, porque le transmitimos nuestros sesgos, nuestros intereses, nuestra manera de ver la vida, ¿sí? Y ahí, hasta ahí, a donde le vamos a permitir ese entrenamiento o le vamos a brindar estos datos o va a tomar los datos que tenga alrededor. Eso por un lado. Pero por otro lado, en cuanto a la evolución tecnológica en sí, la inteligencia artificial plantea llegar a un estado de autoconciencia, ¿sí? Y ya usamos términos mucho más humanos. Es decir, que tenga la capacidad de actuar sin que un humano le dé la orden y le diga cómo y cuándo actuar. Esa cuestión está proyectada, no es una aspiración vacía ni sin sentido, está prevista. Y por ejemplo, esto de poder poner la inteligencia artificial en un avatar que actúe de determinada manera, le da esa posibilidad de darle la apariencia mucho más humana, ¿no? O por ejemplo, pensar en sentimientos o en sensaciones o en interpretaciones o en estados de ánimo, todas estas cuestiones que son netamente humanas. Bueno, la aspiración tecnológica es llegar a eso. ¿Qué va a ocurrir? Depende de nosotros y de cuáles son las regulaciones, los marcos o las referencias que nosotros le vayamos dando y nos pongamos de acuerdo. Y ahí otro dato, Claudio, que me parece central, es la cuestión económica, ¿sí? Convengamos que detrás de este o de cualquier otro adelanto tecnológico hay enormes empresas, muchas de ellas que manejan hoy gran parte de lo que pasa en el mundo, que tienen intereses económicos y intereses de poder. No podemos negar que un Google, que un Meta, que es el dueño de Facebook, que un Elon Musk, que es el dueño de Tesla y que lanzó un cohete al espacio el otro día para llegar a Marte y quiere mandar tripulación a la Luna, son personas que hoy manejan un poder global enorme. Bueno, y son las personas o son las empresas, entre otras, que están detrás de estos desarrollos. Bueno, todo eso me parece que se mezcla y el enorme desafío hoy es sentarnos a establecer reglas, parámetros y criterios lo más precisos posibles y lo más humanos posibles, ¿no? Para no tener que después entrar a revisar cuestiones que se nos hayan ido en contra del hombre y que no se trasciende esta regla que vos decías, ¿no? Que un robot no termine yendo en contra del humano, que en definitiva en algún momento fue su creador. Hay una de las cosas que hablábamos fuera de cámara, no sea que nos saquen la palanca del switch del interruptor y sea ella quien decida si se puede apagar a sí mismo o no. Sí, tal cual. Hay que ver si en algún momento nos llegamos al punto en el que no le podemos decir que se apague y no la podemos apagar, ¿no? También en eso. Pero, digamos, no por la maldad, digamos, de la tecnología, sino vuelvo a lo mismo, por la acción humana en todo caso. Nosotros, vuelvo a la idea del teléfono celular. Y el teléfono celular, no le podemos echar la culpa al teléfono celular, al aparato, de nuestras adicciones a las redes sociales, de nuestro mal uso, del ciberbullying, no le podemos echar la culpa al rectángulo aparato o a la tecnología, sino que tiene que ver con el uso que nosotros hacemos y hasta dónde como humanidad avanzamos en el uso de esa tecnología. Bueno, con esto me parece que es similar, teniendo en cuenta que está el riesgo de que sea una tecnología que, dicho mal y pronto, se nos vaya de las manos, ¿no? De hecho, salió hace poco, entre ellos Elon Musk, 1.100 científicos y investigadores y personas vinculadas a la tecnología que dijeron: paremos 6 meses
paremos 6 meses los desarrollos de la inteligencia artificial porque esto se nos va a ir de las manos, no lo vamos a poder controlar. Nos sentemos a ver cómo seguimos con este desarrollo. Bueno, esto sigue avanzando y se sigue desarrollando, pero es un signo de alerta y me parece que es muy interesante sentarse a discutirlo y a ver hasta dónde llega. De una persona que estaba yendo a comprar, esto es una ficción por supuesto, estaba yendo a comprar una hamburguesa con una gaseosa, resulta que lo estaba atendiendo una inteligencia artificial en forma de mesera. La cuestión es que no le quiere vender eso porque había detectado en su historial médico que estaba pasado del tema de los asuntos médicos, que no le daban bien los estudios. Este muchacho le dice que él estaba tomando el correspondiente medicamento, entonces en su historial, el mesero le dice, no, en tu historial médico me está diciendo que no estás tomando los medicamentos y que tampoco los estás comprando, porque él le decía, pero si los estoy comprando, no los estás comprando. A este nivel, digamos, es donde se teme que llegue la inteligencia artificial a influir en nuestras decisiones personalísimas, quizás, donde uno pone en riesgo su salud, pero a conciencia, sabienda de lo que está haciendo. Como dice el derecho, son derechos personalísimos, es decir, yo me hago cargo de lo que a mí me pase si hago tal o cual acción. La inteligencia artificial tendría que tener, me parece, un parámetro limitante al respecto. En ese punto sí hay cuestiones éticas que sin duda entran en juego y también hay cuestiones tecnológicas previas, ¿no? Porque hay cuestiones similares a la situación que vos comentabas que en realidad tienen que ver con todos los datos que nosotros hoy brindamos a lo digital, a lo tecnológico y todo lo que como humanidad hacemos creyendo que elegimos, pero en realidad está basado en todo lo anterior que le fuimos mostrando y en los datos que fuimos dejando, ¿no? Yo hablaba recién de las publicidades que nos aparecen, de las marcas, de todo lo que nos aparece en el teléfono, en los correos electrónicos, en las redes sociales y demás. Por supuesto que cualquier tecnología debería respetar la cuestión mínima del ser humano, de su capacidad de decisión y de su capacidad de actuar libremente en ese sentido. Pero me parece que el riesgo es que eso se vaya desarrollando de manera muy sutil. No va a ser tan evidente, ¿no? La obligación o la imposición o lo que la tecnología nos va mostrando como obligación, pero de una manera muy solapada para que nosotros creamos que por ahí lo hemos elegido, ¿no? En algún punto, bueno, pasa por ahí con los teléfonos celulares. Yo tengo un teléfono celular que me sirve para lo que yo necesito hacer, pero aparece otro que tiene, yo tengo esto y ese tiene ese, pero un poquito más, y después un poquito más, y yo creo que lo necesito, ¿no? Bueno, desde ahí la tecnología ha pasado a formar parte, y es lo que hablábamos al principio, gran parte de nuestra vida y de nuestras acciones y demás. Me parece que además de pensar cómo la inteligencia artificial va a insertarse en esa cuestión, también es revisarnos nosotros en nuestro vínculo con la tecnología y en lo que estamos haciendo, y en cómo, en definitiva, cómo hacer para que en cada situación que usamos algún adelanto tecnológico termine resultando un avance para la humanidad, ¿no? Que hasta ahora, digamos, no hemos hecho tanto en ese sentido, pero me parece que por ahí tiene que ir, y de nuevo ahí es ponerse de acuerdo. Sí, señor, y bueno, estamos atentos a lo que se venga, entonces vamos a seguir viendo los avances y viéndolos y de nuestra vida, a ver qué se viene la semana que viene. Esto es así, es una cosa del día a día. Pedro, antes de despedirnos, me gustaría saber si querés presentar el Instagram, tus redes sociales, las redes sociales del lugar donde trabajas, para que conozcan qué haces. Estás libre de elegir para presentarte a ti en redes sociales.
Bien, sí, bueno, el uso profesional de redes sociales es bastante habitual, así que por allí podemos estar en contacto sin ningún problema. LinkedIn, en Instagram, en Facebook particularmente, con mi nombre directamente pueden encontrar ahí y ahí colaborar y compartir, que también ese ha sido un ámbito interesante de red y de intercambio con colegas de Argentina y de otros países en este tiempito, que inclusive nos juntamos periódicamente o nos compartimos cuestiones porque hay que seguir entendiéndolo, ¿no? a esta cuestión. Lo que hoy podemos decir sin duda va a quedar desactualizado o va a necesitar su ampliación de acá a un tiempo, pero en este punto permitidme finalizar con esto, que la sugerencia es no tener miedo, no actuar por el miedo, conocer, experimentar lo que se pueda de esta tecnología y después decidir cuál es el mejor uso que podemos hacer de esta cuestión, que en algún futuro va a tener que ver cada vez más con nuestra vida cotidiana. Hoy tiene incidencia en profesiones, en algunos ámbitos laborales y demás, pero cada vez más con nuestra vida cotidiana, y a veces sin darnos cuenta va a tener que ver y se va a ir insertando, por ejemplo, en un GPS. Hoy un GPS utiliza muchas de estas cuestiones que tienen que ver con esta tecnología. Así que a disposición en esas redes, y los intercambios siempre son sumamente enriquecedores y valiosos. Bueno, muchas gracias, Pedro. El tiempo tuyo sabemos que vale, así que te invitamos a que, bueno, te quedes un ratito fuera de línea, y mientras yo voy despidiendo la audiencia, él es Pedro Figueroa, y compartir con nosotros esta información acerca de inteligencia artificial. ¿Qué está pasando y qué es lo que se viene? Hasta luego, Pedro. Hasta luego, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, Roxana, ¿qué más sigue ahora en Wi-Fi Connecting? Porque hoy hablábamos de este reestreno que viene de la mano de Claudio. Señores oyentes, no se pueden perder esto porque es un film, es un reestreno que muestra cómo el poder sobrenatural de Dios actúa sobre las personas. Nosotros creemos que Dios hace milagros, ¿sí o no? Pues es hora de poner la acción donde ponemos las palabras. Hace unos meses se estrenó la peli Creeré, una película súper interesante, pero que solamente llegó al mercado norteamericano y no podemos más que esperar que llegara a Latinoamérica. Bueno, esto fue el 26 de agosto. Hoy en día Creeré está siendo producida para llegar a 60 ciudades a lo largo de todo el continente. Hoy, con esta buena noticia, te comento que Creeré es una película que retrata la necesidad y la importancia de tener fe en tiempos difíciles y de confiar en Dios ante las dificultades. Son 5 hechos sobrenaturales acerca de 5 historias reales que ocurrieron en Puerto Rico y que rescata Spanish Movies, que rescata también Prophecy Productions y que rescata también Highway Studios. Esta es una oportunidad única para ver la película y para seguirla a través de los estrenos que CREA va a hacer llegar a 60 ciudades de Hispanoamérica. Cuando la realidad se vuelve sobrenatural. La película, que ya fue estrenada, como te decía, el 26 de agosto, la vas a estar teniendo cerca de tu casa, pero que ya está también en todas las plataformas de streaming, como ser VIX, que es de la cadena Telemundo. Para conocer más acerca del estreno y estar atentos a lo que se viene, te invitamos a que sigas en contacto con Wi-Fi Connecting y Voces Urbanas, siempre con vos como auspiciante, al igual que FM Libertad. Dios está aquí. Bueno, volvemos entonces al piso con Wi-Fi Connecting. No te salgas de la sintonía, no cambies, no hagas reel, porque sigue Roxana con esto que nos viene a compartir. Sigue escuchando Wi-Fi Connecting. Bueno, vamos a seguir hablando de inteligencia artificial a lo largo de este programa, porque hoy la temática es inteligencia artificial. Así que vamos a estar viendo, ¿no?, cómo la inteligencia artificial se está robando todo en realidad. Y todos lo dejábamos pasar. Pero bueno, es así, lo tenemos que incorporar prácticamente, ¿no? Como esto que, por ejemplo, la llegada de la inteligencia artificial, con esta llegada, este peligro, la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque antes meternos en una realidad virtual era una ciencia ficción. Siento seguro. Qué cálido es vivir conforme a tu ley.
me siento. De esto no me arrepiento. Ya me cansé de lo de ayer, no volveré, ay no, no. Ya me cansé de lo de ayer, no volveré, ay no, no. Me siento seguro, confío en ti, yo no dudo. La verdad contigo me mantuvo, me bendices, a mí no lo dudo. Me siento seguro, confío en ti, yo no dudo. La verdad contigo me mantuvo, me bendices, a mí no lo dudo. Tengo la seguridad, todo bajo control desde que te dejé entrar. Tú habitas ahí, ya no habita nadie más. Yo no le tengo miedo a nada desde que tú estás ahí. Sin ti estaba perdido cuando vi mi corazón herido por la consecuencia de tu sacrificio. Yo soy la... Esto ha sido un tema que nos ha convocado porque estábamos buscando una respuesta acerca de la problemática con la humanidad actualmente, hablando de la inteligencia artificial. Es un tema que, como veíamos en la entrevista, no es nuevo, no es, digamos, de hace 5 o 6 años atrás, no es del año 2000, aunque pareciera que hoy se nos viene encima porque justamente a través de la retroalimentación de la propia inteligencia artificial se ha conseguido que muchísimos objetos que antes eran inanimados hoy tengan una actividad prácticamente relacionada con la vida. Por ejemplo, una máquina que, si bien no deja de ser una máquina, le asignan un rostro humano de manera con silicona, con que parezca a alguien, y eso nos da la sensación de que nos está hablando. La inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras. El pro es que al estar conectada con el sistema del Internet, el sistema internacional, el sistema mundial y todos los nodos, puede conseguir cualquier información que uno le pida. Lo negativo es que justamente dentro de cualquier información está tu información de salud, tus datos personales, tu historial de chat y todo aquello de lo que quizás en una de esas hoy nos podríamos estar arrepintiendo y la inteligencia artificial podría estar usándolo en contra nuestra. El tema es interminable, pero bueno, le tenemos cumplimos que poner en informar. No, pero cumplimos en informar y la idea es de estar atentos y de cada uno ir pensando de forma consciente de qué manera puede ir aportando para que no se nos deshumanice la sociedad. Sí señora, sí señor, muy bien, gracias por haber estado con nosotros en este programa del día de hoy, hecho por seres humanos, como habrá visto. No nos equivocamos, usted sacará su propia conclusión, pero soy Claudio Gaviglio y para mí ha sido un enorme placer, gusto haber estado en este lugar junto con mi colega Roxana López. Gracias por estar acá. Y es verdad, lo que ellos dicen pues